la antigua Roma. Se ubica en el valle del río Nilo, región del Lacio, Italia central. Ahora veremos las etapas de la historia de Roma. Monarquía, 753-509 a.C. República, 509-529 a.C. Imperio, 529 a.C., 476 después de Cristo. La monarquía, 753-509 a.C. Dato importante. 753 es la fecha legendaria de la fundación de Roma por Rómulo y Remo. 509 es la fecha en la que se produce la expulsión del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio. Ahora veremos las dos dinastías más importantes de la monarquía. Dinastía latina. Rómulo fue el primer rey de Roma. Creó el Senado. Numa Pompilio creó la organización religiosa. Edificó el templo del dios Jano. Tulio Hostilio declaró la guerra a Alba Longa. Se produce la expansión romana en la zona. Anco Marcio construyó el puerto de Ostia a orillas del río Tíber. Dinastía etrusca. Tarquinio Prisco el Antiguo construyó el Foro Romano, el Circo Romano, la Cloaca Máxima y el Templo de Júpiter. Servio Tulio dividió a la población en 5 clases según su fortuna. Amuralló Roma. Tarquinio el Soberbio fue el último rey etrusco. Fue depuesto por los patricios, descendientes de los fundadores de Roma. La República, 509-529 a.C. Es la etapa en la que se produce la expansión militar y territorial de Roma. El proceso es el siguiente. Conquistó Italia. Significó para Roma un periodo de casi 200 años de conflictos. Entre ellos tenemos la guerra contra los etruscos, 396 a.C. Los romanos se apoderaron de Veis. La guerra contra ecuos y volscos, 390 a.C. Corigliano fue vencido. La guerra contra los galos, 395-390 a.C. Breno, líder galo, se apoderó de Roma. La guerra contra los samnitas, 325-280 a.C. Roma fue vencida en las Orcas Caudinas. La guerra contra las ciudades griegas del sur de Italia, 280-272 a.C. Fue vencido Pirro, rey de Piro. Conquista Sicilia, Primera Guerra Púnica. Zona disputada, Italia insular, Sicilia, Cerdeña y Córcega. Acciones bélicas. Combate de Miles, 260 a.C. y combate de las Islas Egates, 241 a.C. Cartago pierde la hegemonía en el Mediterráneo y Roma se apodera de Italia insular. Asdrúbal fundó Cartago Nova, España, y firmó el Tratado del Ebro. Conquista de España, Hispania, Segunda Guerra Púnica. Zona disputada, España. En esta etapa destacó el cartaginés Aníbal Barca. Principales acciones bélicas. Triunfo de Aníbal Barca. Batalla de Sagunto, 218 a.C. Batalla de Tesino, 218 a.C. Batalla de Río Trevia, 218 a.C. Batalla de Trasimeno, 217 a.C. Batalla de Cannas, 216 a.C. Todas estas batallas fueron triunfos de Aníbal Barca.
Batalla de Fama, 202 a.C. Último y decisivo enfrentamiento, triunfo romano protagonizado por Escipión, el africano. Destrucción de Cartago, Tercera Guerra Púnica. Cartago se fue recuperando y volvió a convertirse en una pequeña potencia comercial. El senador Catón se da cuenta del peligro y menciona la frase, Delenda est Cartago, Cartago debe ser destruida. En el año 146 a.C., Escipión Emiliano destruyó Cartago. Hechos importantes durante la República. 133 a.C., Tiberio Graco dio la ley agraria, que limitó los latifundios y repartió tierras a los pobres. 123 a.C., Cayo Graco dio la ley frumentaria, que consistía en la venta del trigo a menor precio a los pobres. 120 a.C., guerra contra Yugurta, venció Roma. 90-88 a.C., primera guerra civil entre Mario y Sila, donde venció Sila. 72-71 a.C., levantamiento en Capua, Italia, de Espartaco, siendo vencido por Pompeyo y Craso. 63 a.C., conspiración del senador Catilina, develada por Marco Tulio Cicerón. El Imperio. Después de una crisis motivada por la ambición de los generales romanos y su deseo de acaparar el poder, Mario Sila, César, Pompeyo, Octavio vence a Marco Antonio instaurando el imperio. Acontecimientos. Representa el poder absoluto concentrando todos los poderes. Poder político, princeps. Poder religioso, Pontifex Maximus y Augusto. Poder militar, Imperator. Convierte el poder en hereditarios. Lleva a cabo una reorganización del imperio territorial. Instauró la Pax Romana, una etapa de paz civil y prosperidad económica. Augusto, 31 a.C., 14 después de Cristo. Fue el primer emperador. Se dio el nacimiento de Jesús. Fue la época del renacimiento de las artes, letras y ciencias y también la Pax Romana. Dinastía Julio-Claudianos. El nombre Dinastía Julio-Claudianos hace referencia a los 5 primeros emperadores con Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Tiberio, 1437 después de Cristo. En su época muere Cristo. Calígula, 37-41 después de Cristo. En su época hubo un derroche fiscal. Claudio, 41-54 después de Cristo. En su época conquista Britania. Nerón, 54-68 después de Cristo. En su época incendió Roma, y la primera persecución a los cristianos. Dinastía Flavios. Comprendió a 3 gobernantes que ocuparon el trono 27 años, lo que hizo de ella la más corta de las dinastías de emperadores romanos. Vespasiano. En su época construyó el Coliseo. Tito. En su época se dio la erupción del Vesubio. Desaparece Pompeya y Herculano. Y se destruye Jerusalén. Domiciano. En su época, se da la segunda persecución a los cristianos. Dinastía Antoninos. Fue la casa reinante del Imperio Romano entre los años 96 y 193, siendo 96 años, y por tanto la dinastía más longeva. Nerva, 96-98 después de Cristo. Se dio la ley de Optimus en el gobierno.
Trajano, 98-117 después de Cristo. Se dio la mayor expansión del imperio. Adriano, 117-137 después de Cristo. Se dio el edicto perpetuo. Antonio Pío, 137-161 después de Cristo. Soberano perfecto. Marco Aurelio, 161-180 después de Cristo. Fue un emperador filósofo. Cómodo, 180-192 después de Cristo. Es asesinado. Dinastía Severos, es una casa de emperadores romanos que reinó por varias décadas desde finales del siglo II hasta comienzos del siguiente. Fue el último linaje del Principado, y precedió a la crisis del siglo III. Séptimo Severo. Fue el primer emperador romano de origen norteafricano en alcanzar el trono y el fundador de la dinastía de los Severos. Geta. Fue el segundo hijo del emperador romano Séptimo Severo. Caracalla. Dio ciudadanía romana a todos los hombres libres. Macrino. Fue uno de los líderes del atentado contra Caracalla. Heliogábalo. Hizo caso omiso de las tradiciones religiosas y los tabúes sexuales de Roma. Alejandro Severo. Después del año 235 hubo anarquía militar. Diocleciano. Terminó con la anarquía militar y estableció la tetrarquía. Constantino. En el año 313, dio el edicto de Milán, mediante el cual se da tolerancia a los cristianos. Teodosio. Estableció el cristianismo como religión oficial de Roma. Edicto de Tesalónica. A su muerte, el imperio fue dividido entre sus hijos Arcadio, Oriente, y Honorio, Occidente. Rómulo Augusto. Fue el último emperador romano. Fue destronado por Odoacro, líder de los Eruros. Hecho por Juanjo XIV.